Academia Cristo, aquí tu paz. Hola, qué gusto verlo de nuevo. Es posible que la clase anterior le hizo sentir mal o incómodo. Los espejos nos muestran cómo realmente lucimos. Por ejemplo, cuando usted se despierta en la mañana y se ve al espejo, ve las bolsas bajo sus ojos y su cabello alborotado. Cuando nos miramos en el espejo de la ley de Dios, este nos muestra que tan mal nos vemos espiritualmente. El propósito de este espejo no es el de simplemente hacernos sentir mal, sino para ayudarnos a reconocer que tenemos un problema. Jesús nos manda, sean perfectos así como su Padre Celestial es perfecto. Mateo 5, 48. Nosotros no hemos sido perfectos, por lo cual tenemos un problema. No obstante, la solución al problema no puede ser hallada en el hombre en el espejo. Yo no he ganado el amor de Dios, ni soy capaz de hacerlo. Yo solo merezco su ira y castigo. Afortunadamente, Dios tiene una solución a nuestro problema, y hoy hablaremos sobre esa solución. La clase de hoy se trata completamente de la gracia, es decir, el amor de Dios que no hemos ganado ni merecido. Para ayudarnos a entender lo que es la gracia, Jesús una vez contó una parábola sobre dos hombres. Uno de los hombres era un fariseo. La palabra fariseo en hebreo significa apartado. Los fariseos se creían apartados del resto de la sociedad por su riguroso cuidado de la ley de Dios. Ellos habían formado su propia clase social con la reputación de ser los miembros más santos y temerosos a Dios de la sociedad judía. Ante los ojos de la gente, si alguien merecía el favor de Dios, eran los fariseos. El otro hombre en la parábola de Jesús era un cobrador de impuestos. Unos 60 años antes del nacimiento de Jesús, el Imperio Romano conquistó la tierra de Israel. El pueblo judío vivió infelizmente bajo el yugo de un imperio odiado. Los romanos generalmente escogieron a los cobradores de impuestos de la población local, por lo cual estos fueron considerados traidores de su pueblo. Y por si eso no fuera suficiente, los cobradores de impuestos tenían la mala fama de estafar a sus compatriotas para llenar sus propios bolsillos. Si alguien merecía la ira de Dios, eran los recolectores de impuestos. La historia del fariseo y del recolector de impuestos nos ayuda a entender la gracia de Dios, que es un regalo que no puede ser ganado ni merecido. A unos que asimismo se consideraban justos y menospreciaban a los demás, Jesús les dijo esta parábola. Dos hombres fueron al templo a orar. Uno de ellos era fariseo y el otro era cobrador de impuestos. Puesto de pie, el fariseo oraba consigo mismo de esta manera: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás, que son ladrones, injustos y adúlteros. Ni siquiera soy como este cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que gano. Pero el cobrador de impuestos desde lejos no se atrevía siquiera a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: Dios mío, ten misericordia de mí, porque soy un pecador. Yo les digo que éste volvió a su casa justificado y no el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Cómo iba a reaccionar la gente al escuchar una parábola así? El recolector de impuestos, traidor y ladrón, fue justificado. Fue declarado inocente ante los ojos de Dios. El fariseo, que supuestamente era más santo que cualquiera, terminó siendo culpable. Nos podemos imaginar a una persona entre la multitud, después de escuchar la historia de Jesús, gritar en asombro: pero el recolector de impuestos no mereció el amor de Dios. Y ese, mis queridos amigos, es el punto. En la clase en vivo, ustedes ahora mirarán más en detalle este concepto fundamental de la gracia de Dios y contestarán estas preguntas esenciales. ¿Qué es la gracia de Dios? ¿Cuál es el plan
de salvación que Dios efectúa en su gracia. ¿Cuál es el resultado de que Dios nos muestra su gracia a nosotros? Que Dios en su gracia abra nuestros ojos para entender su grande e inmerecido amor por nosotros. Academia Cristo, aquí tu paz.